En primer lugar, veamos el circuito que tenemos que implementar para controlar el motor utilizando un transistor, ¿vale? El circuito será el siguiente. Tenemos por un lado aquí la alimentación, que va a ser una alimentación de 12 voltios. En segundo lugar tendremos el motor, en nuestro caso va a ser un electroventilador de un ordenador, y este irá directamente conectado a nuestro transistor. Este es el colector y ese es el emisor de nuestro transistor. Y por lo que tenemos que calcular nosotros es la resistencia de base, que controlará la corriente de base que pasará por nuestro por la base de nuestro transistor, y que por lo tanto dará corriente y permitirá que nuestro electroventilador se ponga en funcionamiento. Recordemos que todo esto va a estar controlado por una fuente de alimentación de 5 voltios, que por otro lado son las tensiones habituales, como ya hemos comentado, para señales de control y demás de equipos que luego requieren de más potencia de funcionamiento. Muy bien. ¿Qué conocemos de nuestro motor? De nuestro motor conocemos que tiene necesita una corriente de 0,12 amperios, es decir, 120 miliamperios, y que se alimenta con 12 voltios, ¿de acuerdo? ¿Qué transistor hemos escogido? Pues hemos tenido que escoger un transistor que soportase esos 120 miliamperios y que por otro lado fuera capaz de soportar también en el colector una tensión superior a 12 voltios. El que hemos escogido ha sido el BC33825. Muy bien. ¿Cuáles son las características de este transistor? Pues tiene una corriente máxima por colector de 800 miliamperios, que eso lo hemos visto en el datasheet. Tiene una tensión en el colector que puede llegar hasta los 25 voltios, lo cual está por encima de los 12 voltios que nosotros queremos, y tiene una beta, es decir, una ganancia que hemos comprobado utilizando el multímetro, de 264. Muy bien. Con estos datos lo que tenemos que hacer ahora es calcular nuestra resistencia base, resistencia en la base, para controlar el paso de corriente en nuestro transistor. Esta corriente va a ser la que va a permitir que circule o no corriente por aquí, por lo tanto que el motor se ponga en marcha o no se ponga en marcha, que es nuestro objetivo. A ver, tenéis que saber que la corriente que circula por el colector es igual a beta por la corriente que circula por la base. ¿De acuerdo? Esto es una de las fórmulas que regulan el funcionamiento de los transistores. Beta la conocemos, 264, y la corriente que tiene que circular por el colector la conocemos, que son 0,12 amperios, 120 miliamperios. Por lo tanto, a partir de esto podemos calcular la corriente de base, que será igual a la corriente por el colector dividido por 264, y que nos da un total de 0,4 miliamperios. Muy bien, 0,4 miliamperios es la corriente límite, digamos, para que funcione correctamente, y lo que se suele hacer es multiplicar esa cantidad por 4 o por 3 para asegurarnos que la corriente que vamos a suministrar por la base va a ser la suficiente para que el transistor entre en saturación, es decir, sea capaz de hacer que circule la corriente entre el colector y el emisor. Por lo tanto, si multiplicamos por 4 esa cantidad, la corriente de base que tendremos al final será de aproximadamente 1,8 miliamperios. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya sabemos la corriente de base que vamos a utilizar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Calcular cuál es la resistencia base que vamos a gastar. ¿De acuerdo? Para lo cual, permitidme que le dé la vuelta al papel para seguir calculando. Tenemos que la tensión que tenemos en la base son 5 voltios.
a esos voltios tenemos que quitarles 0,7 voltios, igual que pasaba con los diodos, porque los transistores tienen el emisor como un diodo, ¿vale? Hay una caída de 0,7, por lo tanto le restamos 0,7. Estamos aplicando la ley de Ohm, ¿de acuerdo? Y esto será igual a los 1,8 miliamperios, es decir, 0,0018 amperios por la resistencia de base. Os recuerdo que la ley de Ohm dice que la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Por lo tanto, para calcular la resistencia de base, lo único que tendremos que hacer es restar a 5 menos 0,7, 0,0018. Eso da aproximadamente unos, a grosso modo, 2500 ohmios. En nuestro caso, vamos a emplear una resistencia parecida a esta, tampoco es muy importante que sea exactamente esa resistencia para que el dispositivo funcione correctamente, y pondremos una resistencia de aproximadamente unos 3800 ohmios, ¿de acuerdo? Veamos cómo implementamos el circuito a continuación. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser instalar o conectar nuestros dispositivos. Primero ponemos el transistor, lo situamos en esa parte de la protoboard porque luego nos facilitará la conexión y desconexión de la base de la pata correspondiente. Situamos la resistencia de base que hemos calculado. Y ahora vamos a conectar en el colector nuestro ventilador, para lo cual llevaremos ese extremo del colector a una de las patas de alimentación de nuestro motor, de nuestro ventilador, y la otra la llevaremos directamente hasta los 12 voltios que van a alimentar nuestro ventilador y que es la tensión que necesita, ¿vale? Cogemos la otra punta de la fuente de alimentación y la conectamos directamente al motor, de forma que los 12 voltios pasarán por el conector, pero cuando pase corriente por el transistor, por el colector del transistor. A continuación lo que hacemos es que conectamos en el emisor una conexión que va a ir a la masa de 5 voltios. Pero esa masa de 5 voltios, que es el sistema que vamos a tener para controlar el encendido y apagado de nuestro motor, debe estar a su vez conectada a la masa correspondiente a la fuente de alimentación. Como veis, conectamos en la masa de la fuente de alimentación y esta está a su vez conectada a la masa de 5 voltios, es decir, las masas son comunes, tanto para la fuente de alimentación como para los 5 voltios de control que vamos a utilizar para nuestro ventilador motor. Ahora lo que vamos a hacer va a ser conectar un cable que me permitirá conectar y desconectar fácilmente. Sería el interruptor que gastaríamos en este caso para conectar y desconectar nuestro ventilador. Le damos a la fuente de alimentación una vez conectado y veremos cómo el ventilador empieza a funcionar. Ahí lo tenemos. Es decir, el que el ventilador funcione o no va a depender del funcionamiento del transistor. Cuando yo desconecto la corriente de base, automáticamente nuestro ventilador, poco a poco porque tiene inercia, se detiene. Cuando vuelvo a conectar la corriente de base, el ventilador empieza de nuevo a funcionar. Tenéis que daros cuenta que esa corriente de base que estamos aplicando es una corriente muy pequeñita y viene desde el ordenador, viene desde los 5 voltios del ordenador, es decir, que podemos usar cualquier microcontrolador para poder controlar una tensión más alta, en este caso de 12 voltios, que es la que alimenta a nuestro ventilador o a nuestro motor, ¿vale? Y esto es un poco lo que quería mostraros en cuanto al uso de los transistores como conmutadores, es decir, que funcionen en corte cuando no suministran corriente o en saturación cuando suministran corriente. Vale, espero que haya sido de ayuda para que comprendáis un poco más cómo se lleva a cabo el proceso de conexión de un ventilador.